Bien, voy a empezar a comentar cuáles son mis actividades laborales desde las 7 de la mañana, que empiezo a dar clases de armonía en el CEDART, que es el Centro de Educación Artística del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que está aquí en Guadalajara y que tiene el bachillerato artístico. Ahí yo doy la clase de armonía a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana empiezo a trabajar en el Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, que está frente al Parque Agua Azul, junto al Teatro Guadalajara del IMSS. Ahí específicamente doy una plática de programación neurolingüística gratuita los martes y los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Y de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana doy clases como orientador artístico en guitarra y canto. Posteriormente de ahí ya me voy a la Secretaría de Cultura. Actualmente tengo la coordinación de teatro en la Secretaría de Cultura. Me encargo de coordinar varios programas como Jueves de Teatro en el Teatro Degollado. En este momento estoy coordinando el Teatro Ambulante, que es un proyecto nuevo. Me toca coordinar la muestra estatal. Ya coordiné la muestra nacional de teatro. Me ha tocado pues circunstancialmente hacerlo y bueno, esas son mis actividades y desde luego la programación neurolingüística, donde atiendo a personas personalmente para resolver situaciones emocionales. Lo ideal es hacer lo que a ti te gusta. Yo en mi caso entiendo que en mi situación personal hay tres partes. La vocación, que ya lo expliqué en la primera parte, que es la música. Yo desde niño elegí ser músico y yo creo que hasta la última respiración, hasta el último día de mi vida voy a estar con esa vocación, con ese amor, con esa entrega a la situación musical. La profesión, que es donde yo genero el recurso económico para pues, poder mantener a mi familia, poder tener cierto estilo de vida, y eso viene pues de la enseñanza principalmente. O sea, doy clases, como se dan cuenta, y ahora pues como promotor cultural, como funcionario. Y luego viene el llamado. El llamado donde yo no lo elegí. Es más, no había pensado yo nunca entrar al entorno terapéutico, que es donde yo empiezo a estudiar programación neurolingüística con la finalidad de atender asesorías para negocios, para la enseñanza, y nos vuelve más sensibles. Es decir, la música nos desarrolla. Vamos a hacer un análisis en cuanto al cerebro. Principalmente cuando se habla de la ejecución de un instrumento donde se usan las dos manos, como puede ser el piano, como puede ser el violín, como puede ser la guitarra, el cello, la flauta, la trompeta, etcétera, etcétera, estamos conectando los dos hemisferios cerebrales simultáneamente, de tal manera que estamos haciendo un ejercicio de psicomotricidad formidable. Eso te da muchas posibilidades de percepción. Además que es una expresión emocional a través de los sonidos de la música, que finalmente reconocemos como el idioma universal en el cual nos comunicamos en todo el mundo sin ningún problema. El idioma es otra cosa, el texto de las letras es otra cosa. Entonces yo creo que una persona que se dedica a la música pues es una persona que está más cercana a la situación de la paz, de la fraternidad, a menos que sea su propósito pues de otra índole, ¿no? Porque también hemos escuchado que se habla de música diabólica y de música bélica y que traen un propósito específico de guerra, de daño, y hay música pues desde música sacra dedicada a Dios hasta música dedicada a la cuestión pasional y los sentimientos. Es decir, la música no es ni buena ni mala, es dependiendo del uso que se le dé, pero generalmente tiene un buen uso. Yo creo que predomina el buen uso en la música y yo creo que predominan los buenos sentimientos en los músicos. Aunque como todos los seres humanos somos muy complejos y habrá situaciones con músicos que puedan ser medios malosos, pero yo creo que la mayoría estamos siempre en la mejor intención. El que se pudieran tener primarias, así como ya tenemos el bachillerato artístico en el INBA, antes teníamos la secundaria artística, lamentablemente la quitaron,
Pero si pudiéramos tener desde la primaria artística, la secundaria artística, el bachillerato artístico y obviamente las licenciaturas, aunque muchos no están de acuerdo en las licenciaturas en las artes, porque no se trata de burocratizar, aquí definitivamente es de demostrar. En la cuestión de la música, tú no puedes llegar con un título de la mejor escuela del mundo para pretender tocar en una orquesta. Te van a decir, a ver, primero toque y después muéstreme los papeles que tiene. No es al revés. Yo hablaría de dos tipos de inspiración. La inspiración, mejor dicho, de composición en la música. El compositor inspirado, que es aquel que se sienta y de principio a fin hace una composición. Y el compositor estructuralista, que se le ocurre un pedacito el día de hoy, otro dentro de 15 días, y a lo mejor en un año arma una composición formidable. Tengo entendido que Mozart fue tan prolífero, tuvo tal cantidad de composiciones, él se olvidaba hasta de comer y de dormir porque de principio a fin terminaba sus obras. Es decir, era un compositor inspirado, o sea, secuencial, estaba de tiempo completo en eso. Y bueno, pues Mozart fue un talento formidable. Y ya un estructuralista era más un Beethoven que sí guardaba algunas ideas y después las iba ensamblando y también hacía cosas formidables. Entonces a mí me ha pasado las dos situaciones, tanto la composición inspirada como la composición estructuralista. Y yo tengo la experiencia además de la composición por encargo. Es decir, a mí me dicen en el teatro, oye, aquí hay en el libreto la propuesta de esta canción. Entonces, pero esa canción no tiene música, o sea, es la letra de algo que debe aparecer ahí con cierta rima. Entonces yo tengo que hacer el ajuste desde componer la melodía, componer la armonía, los fraseos, recortar o ampliar las sílabas de lo que está escrito ahí y además ver quién la va a cantar, ¿verdad? Porque los actores pues no todos traen la misma musicalidad, habrá quien incluso no traiga mucha musicalidad y tengo que componer a la medida de ese actor, de acuerdo a sus posibilidades, porque tiene un propósito escénico específico con ese personaje. Entonces me convierto en una especie de sastre musical que hago composiciones también a la medida tanto de la necesidad de la atmósfera escénica, de acuerdo a lo que me está pidiendo el director, hasta como las posibilidades de expresión musical del actor o la actriz que lo va a interpretar. Es decir, puede ser que yo componga primero la música, empezando por la melodía y después la armonía, o puede ser que primero haga un círculo armónico y después sobre eso componga la melodía, o puede ser que primero tenga la letra y sobre la letra componga primero la armonía y después la melodía, o viceversa. Es decir, tengo 6, 7 puertas de cómo llegar a la composición. Aquí yo aprendí a percibir los errores como la oportunidad de corregirlos para mejorar. Y eso desde hace muchos años tengo esa percepción. Y desde luego que eso no hace que no cometa errores, o sea, son errores nuevos. Lo que sí me da coraje es cometer el mismo error, porque ahí es donde no se vale, no tuve suficiente cuidado, pero lo que sí hay que aprovechar del error es la enseñanza. Me está enseñando un error para poder corregir. Entonces en la vida lo que no podemos dejar es de aprender. Aquí la situación es como emocionalmente hay que direccionar para ver una oportunidad en lugar de una situación de culpa o de baja autoestima o lo que es peor, el autoconocimiento devaluado, ¿no? En ese sentido, pues todos cometemos errores. Es algo indudable. Básicamente donde me debe funcionar, como yo compongo mucho para teatro, es al momento de ponerla en la escena. Porque puede ser una composición que a mí me guste mucho, que salga muy bonita en la melodía, en la armonía, la letra esté fantástica y no funcione en el escenario. Entonces, ¿qué queda? Pues queda una composición para mí y ahí la dejo. Pero básicamente yo necesito hacer ese trabajo en el teatro.
Tanto en programación neurolingüística como en la música, como en mi trabajo, pues yo doy las clases solo. Pero entiendo que la colaboración entre especialistas salen cosas maravillosas. Es decir, a mí me gustaría tener una experiencia de ese tipo pronto. La tengo en el sentido de mi relación con el director de escena siempre, con el maestro Rafael Sandoval, donde estamos platicando y me dice, mira, aquí quiero algo así. Le digo, maestro, le voy a proponer esto y esto y esto. Y le puedo hacer hasta 6, 8, 10 propuestas diferentes al maestro Sandoval, hasta que él dice, eso sí embonó, eso sí me funciona, eso sí me está reforzando, eso hace que el ritmo no se pierda, etcétera, etcétera. Entonces hay una versatilidad ahí tremenda porque yo puedo componer 8 o 10 veces una canción hasta que le queda específicamente a la puesta en escena. Entonces en ese sentido pues ya traigo mucha rapidez en la composición, tanto de letras como melodías, armonía, ya traigo muchas horas de vuelo al respecto. En todas las áreas, tanto en la música, el primer reto que yo vi, no me asustó, pero le creí a mi maestra cuando me dijo, ¿cuál pieza quieres aprender? Le dije, Imagina de John Lennon, pues era un exitazazo, ¿verdad? Y era un nivel profesional, y bueno, pues yo simple y sencillamente la pedí, la toqué, sentí que podía, y a partir de ahí mi vida ha tenido muchos retos, como esto, lo de la regresión de esta señora, y otras cosas más que podría contar. En la música lo mismo, o sea, el primer reto fue que me llamaran para hacer música para teatro. Yo nunca había hecho música para teatro y sí pude, etcétera, etcétera, hasta el momento, ¿no? Pues es que la experiencia también es conocimiento adquirido, pero si te refieres a los que acaban de salir de las escuelas, que traen mucho conocimiento adquirido pero no traen experiencia, pues obviamente la experiencia la pueden tener en un año. En un año pueden tener la experiencia de gentes que tienen 40, pero ya el conocimiento adquirido, a lo mejor las gentes que tienen 40 años ya no lo tuvieron. Estoy siempre en la búsqueda permanente de cómo, ya lo mencioné, hacer que las cosas sean más sencillas, más rápidas, sin perder precisión y calidad. Por eso me di a la tarea, por ejemplo, de trabajar y desarrollar un sistema que tiene que ver con los colores y los nombres de las notas, para poder tener una lectura acelerada, rápida y precisa. Al momento de codificar 7 colores a los 7 nombres de las notas y aprendiéndose a cada color de cada nota y poniéndole el color a las notas que son negras, en lugar de rellenarlas de negro y rellenarlas de colores, para poder diferenciarlas y tener una lectura a golpe de vista, podemos leer en las 7 claves existentes con la precisión y con la velocidad con la que lee un director de orquesta que ya tiene más de 8 o 10 años estudiando las claves musicales, y acá lo podemos hacer en 4 horas. Bueno, una invención puede ser pues una composición es una invención, pero una innovación ya tiene que ver, por ejemplo, una innovación cuando Juan Gabriel, que es un artista muy popular en México, por ahí metió un acordeón con mariachi en una canción, se oía muy bonito y fue todo un éxito. Ahí fue una innovación porque el mariachi no tiene acordeón. Pero ese cereza del pastel, ese elemento que finalmente no se ha quedado en otras propuestas, él hizo una innovación y dijo, vean cómo suena el acordeón con el mariachi. Ahí hay una innovación, no hay una invención. Invención pues es la composición, ¿no? Creo que sería la diferencia. Podría decirse que esta lectura visual de las notas a través del color es una aportación, porque pues no es un invento, el color ahí está, es simple y sencillamente un uso que hace que lo que se tarda 6, 7 años en aprenderse en blanco y negro, en 4 horas se aprenda a color, con la velocidad y con la precisión con la que lee un director de orquesta en todas las claves musicales existentes. Y eso es contundente. Y que además el hecho de que una nota en la clave de sol que sea do, que sea de la figura negra, en lugar de estar rellenada con negro, está rellenado con azul, el director de orquesta no va a tener ninguna dificultad en leer que eso es do, aunque en lugar de estar relleno de negro sea relleno de azul. Pero marca una diferencia importante para aquel que aprendió el color y dice, ok, porque es azul, es do.
Yo considero que esas piezas sueltas del rompecabezas que yo empecé a conocer con los cantantes de ópera de los 80s, que precisamente hacían las observaciones sobre cómo se emitía la voz al cantar en los diferentes cantantes de ópera de aquel tiempo, hizo que yo diseñara un rompecabezas que precisamente tiene como propósito ser una herramienta útil para, sobre 7 emisiones diferentes en el canto, poder hacer doblajes en caricaturas, poder caracterizar en teatro, poder buscar estilos en la música, en el canto. Entonces yo podría decir que fui el resistol, el pegamento o el que armó todas esas piezas que estaban sueltas por ahí. No tengo conocimiento que exista una propuesta igual a la mía hasta este momento, no me ha tocado. Entonces, pues yo creo que ahí estaría de alguna manera mi observación, mi aportación, si pudiera valer el comentario, ¿no? Yo creo que sí vamos en principio por reconocimiento, por fama, por reputación, por dinero. A estas alturas del partido, pues básicamente me gustaría que les fuera útil quienes deciden usarlo y que pues vayan transmitiéndolo y lo vayan compartiendo, y si de ahí pues de alguna manera me invitan a platicar al respecto o a enseñarles directamente esto, concursos, talleres, no sé, pues yo estaría encantado de poder hacerlo. Que les sirva a la gente, para mí es un mayor reconocimiento que el reconocimiento de la gente. Y tropiezo circunstancialmente con un caso de una regresión de una señora que de un día para otro empezó a tener una conducta de una niña de 5 años. Me toca atender el caso como el primer caso que me toca atender en programación neurolingüística sin ninguna experiencia terapéutica, la cual yo advertí a las personas que me pidieron que atendiera el asunto, me insistieron en que lo atendiera y fueron resultados formidables. Esa señora duró 5 días en la regresión y no fue necesario hospitalizarla, no fue necesario darle medicamento, y en 5 días salió formidablemente bien. Y a partir de ahí es que yo veo que tengo un llamado, es decir, donde empiezo a servir de manera importante como un facilitador para que se haya resuelto esa regresión sin yo desearlo, sin yo pedirlo, pero finalmente decidí atenderlo. Y entonces a partir de ahí me empiezan a llegar muchos casos de situaciones emocionales que se han resuelto con programación neurolingüística. Yo sigo sorprendiéndome, tengo más de 100 casos documentados de viva voz de las personas que se han resultado con el beneficio de programación neurolingüística, casos extraordinarios desde fobias, alergias, dolores crónicos, insomnios, algo formidable que hace que yo pueda ayudarle mucho a la gente con programación neurolingüística. Tecnología, arte y tequila. Pues el arte y el tequila los entiendo así como que muy hermanados. Tiene que ver con el gozo, con pues estar en una situación de ánimo interesante. Y la tecnología pues como algo que sirve precisamente al arte y al tequila, pues como de muchísima utilidad, ¿no? Como una situación necesaria para poder entrar a la globalización en cuanto a que podamos llegar simple y sencillamente con esta filmación a cualquier parte del mundo a través de un sitio. No sé cómo lo vayas a hacer, pero eso es algo formidable, que sin la tecnología, pues por mucho arte y mucho tequila, pues ahí se quedaba, ¿no? Pues es algo formidable porque es un aparador donde seguramente el talento natural que ha sido tan desperdiciado, porque sabemos pues que la mercadotecnia tiene un propósito muy específico y fabrica artistas, fabrica talentos, pero que en el talento natural pues hay gentes mucho más talentosas que son desconocidas mundialmente y que a través de este aparador, de esta opción, van a poder mostrar, aportar, dar lo que no salía de su círculo, ¿no? Inmediato de amigos, conocidos, familiares, alumnos, y hasta ahí se quedaba.
creo que la situación de poder globalizar esta información, esta aportación es algo formidable. Bueno, yo creo que el que sepan cuál es su vocación es un faro. Yo me queda claro que para mí mi vocación es la música y voy a estar todo el tiempo, aunque también me interesa mucho, pues, porque ha sido mi profesión, lo que es la enseñanza, y me ha llevado pues a descubrir, a descubrir todas estas posibilidades que tenemos en la enseñanza, en la pedagogía, el cómo puede ser más sencillo, más rápido y con precisión y con velocidad y con calidad. Básicamente yo soy muy inquisidor en el sentido, bueno, ¿por qué así? ¿Por qué no de otra manera? Buscar los cómo diferentes, llegar a ese punto de manera más rápida, más fácil, siempre con precisión y con calidad. Tenemos talentos, que a veces esos talentos, ahí es donde están los llamados. Porque yo hablo de mi llamado en cuanto al talento para facilitar que algunas personas o muchas personas se hayan beneficiado con herramientas de programación neurolingüística en el entorno emocional. Pero a mí lo que me gusta es la música, mi vocación. Entonces, los monstruos, los verdaderos genios, yo entiendo que tienen las tres cosas en el mismo lugar. El talento, la vocación y la profesión en el mismo lugar. Yo los tengo en lugares diferentes, ¿de acuerdo? Pero voy a poner un ejemplo reciente, Michael Jackson. Ahí estaba su vocación, no hizo otra cosa en su vida. Ahí estaba su talento, cómo impactó a millones de gentes, su trabajo, su vocación y cómo ganó dinero. O sea, las tres en el mismo lugar. Que busquen el tener el talento, la vocación y la profesión en el mismo lugar. Pero si no, bueno, pues que atiendan al talento, que atiendan a la vocación y que atiendan a la profesión, aunque estén en diferentes lugares. O sea, eso para mí creo que es la síntesis de mi vida, pues. Bueno, yo empecé a estudiar piano a la edad de 12 años de edad. Me gustó mucho siempre la música, me viene de mi padre, que era un músico que no se dedicaba profesionalmente, un talentoso músico, y que yo escuchándolo, él compró en alguna ocasión un acordeón. Él también cuando niño le dieron clases de piano y le gustaba la guitarra. Entonces él se compró un acordeón y empezó a tocar melodías. Él tenía un repertorio muy fino, manejaba una excelente armonía. Él tenía, su única situación era que era lo que llamamos la dislexia musical, que es descuadrarse. Pero fuera de eso, mi padre tenía un talento, un oído formidable para armonizar, para los arreglos que tocaba él en el acordeón, y de ahí me nació la vocación. A los 12 años yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Quisiera estudiar piano. Mi papá se sorprendió y inmediatamente me llevó con la maestra Lupita Orozco, vecina del taller. Mi papá tenía un taller de quemadores industriales, él fabricaba quemadores para tortillerías y panaderías, y a la vuelta de su taller vivía la maestra Lupita Orozco, una hermosísima maestra como ser humano, sabía motivar. Recuerdo que aparte de siempre recibirme con mucha calidez, con mucha amabilidad, en las primeras lecciones de piano me sorprendió con una pregunta. Me dijo, a ver, Alfonsito, ¿tienes ganas de tocar alguna pieza que te guste? No, pues yo le dije, pues Imagina de John Lennon, maestra. Ah, se fue a Casa Lemus, de aquellos tiempos en Guadalajara, que vendían las partituras. Me compró la partitura de Imagine, de John Lennon, y me empezó a poner Imagina de John Lennon. Entonces yo empecé a darme cuenta que yo podía tocar lo que oía en la radio, porque ni siquiera tenía tocadiscos, y me di cuenta que podía y que además pues me encantó saber que yo podía hacer eso. Posteriormente
empecé a tocar guitarra con los amigos de manera lírica, el piano lo estudié por nota, y hasta los 18 años me di cuenta que en la Universidad de Guadalajara había una carrera en la escuela de música para estudiar música, y no lo pensé dos veces. Yo estaba en el bachillerato y me inscribí de inmediato en el 76 a la escuela de música. Ahí entré como alumno de piano, y bueno, fue una situación formidable para mí el tener esa diferencia entre ir a las clases a la prepa, pues más por la situación de estar ahí cumpliendo con el estudio de la prepa, que la vocación que yo tenía en la música. Sentía en la escuela de música una realización, una felicidad, un interés. A mí me molestaba que los maestros llegaran un poquito tarde o que no fueran. En la prepa festejaba cuando no iban, cuando se suspendían las clases. Entonces fue un cambio formidable. Estudié el primer año de piano en la escuela de música, en la carrera de instructor de música, que era la que se ofertaba en aquellos años. Y en la clase de solfeo, recuerdo que una compañera me dijo: oye, la clase de solfeo es donde estamos cantando los nombres de las notas y las estamos midiendo, y es una materia que debemos de llevar todos los músicos. Y me dice: oye, qué bonita voz tienes, ¿con quién estás estudiando canto? Le digo: no, pues yo no estudio canto. Canto pues las canciones que me sé en la guitarra y en el piano, pero oye, no, tiene que escucharte la maestra Rosario Mojica, que gozaba de un buen prestigio en la escuela de música. Ella había venido de la Ciudad de México y me lleva ante la maestra Mojica. Y ya me dice: maestra, pues mire, mi compañero canta muy bonito y está en piano, quiero que lo escuche. Yo tenía en el 76, tenía yo 17 años de edad. Entonces era un muy buen momento para la carrera del canto. Entonces, pues ya me escuchó la maestra, a ver, y ya me puso por ahí a vocalizar, y me dice: oye, qué bonita voz tienes. ¿Así es de que estás en piano? Sí. No, cámbiate a canto. Diles que yo te estoy sugiriendo que te vengas a estudiar canto conmigo. O sea, dije, bueno, pero si lo que yo quiero es estudiar piano, pero pues era una petición que me hacía ya la maestra de canto Rosario Mojica, que me fuera como su alumno. Pues finalmente terminé el primer año de piano y dije, pues me aviento con el canto. Y bueno, pues estudié canto con la maestra Rosario Mojica, y fue algo muy, muy curioso, porque mi voz, si ustedes escuchan mi voz al hablar, pues es de un tenor. Pero es un tenor que tiene extensiones graves, extensión hacia los graves bastante amplia. Y como yo estaba en la mañana en la escuela de música, pues yo a veces llegaba a vocalizar a las 8 de la mañana con la maestra Mojica, y la voz está caída, así es de que los graves están potentes. Y bueno, hice mi carrera de instructor de música de los 3 años, de los 3 grados, porque había quien hacía los 3 grados en 4 años, en 5 años, en 6 años, porque se trataba de dar un recital para graduarse. Mi recital fue sobre áreas de ópera, pero como cantante bajo, áreas de bajo, no de tenor. Entonces así terminé mi carrera. Estábamos en la escuela de música poniendo la ópera de Bastiano y Bastiana de Mozart, que fue la primera ópera que escribió Mozart, y fue una situación muy curiosa que yo me enamoré de esa ópera Bastiano y Bastiana, y por ahí ya les contaré que hice la pista en un sintetizador que luego adquirí estando como musicalizador en la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara. Empieza mi contacto entonces con la gente de teatro, porque me invitan a hacer música original a varias obras de teatro. Entonces, pues emboné muy bien con el maestro Rafael Sandoval, quien era el director de la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara. Recuerdo que mi primera incursión en el teatro como músico fue en 1980, y pues desde entonces a la fecha sigo trabajando con el maestro Rafael Sandoval y hago toda la música original para él. En ese inter se forma el Coro del Estado, que es el organismo coral oficial del gobierno del estado, con gentes profesionales. Yo acababa de terminar la carrera de instructor de música como cantante, y entro como cantante al Coro del Estado, como coralista en la cuerda de los bajos. Estoy 2 años ahí
yo todavía con el esquema de la instrucción como bajo cantante, porque hasta eso decían que no era un bajo muy profundo, pues desde luego que no lo era, tengo la tesitura de tenor, pero estoy 2 años en el Coro del Estado y por ahí nos incorporamos a un movimiento nacional de cantantes de ópera donde buscábamos pues mejores condiciones de trabajo y más protección, etcétera, etcétera. Nos corren del Coro del Estado, que dependía del Departamento de Bellas Artes en aquel entonces, en el 83, y con los compañeros que nos corren del Coro del Estado por habernos incorporado a ese movimiento, formamos el coro de la Unión Nacional de Cantantes de Ópera. Y me piden que yo lo dirija. Entonces yo dirijo el coro de la Unión Nacional de Cantantes de Ópera durante 2 años y medio, y nos toca participar en 2 festivales cervantinos, en 2 conciertos operísticos en México, en Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y esa parte fue importantísima para mí porque ahí yo conocía a los cantantes más renombrados de aquel tiempo, Eugenia Suti, conocí a Arturo barítono, ahorita me viene el apellido, Gustavo Escudero, Enrique Gómez Galán era una persona dirigente del movimiento muy didáctico, y empecé a escuchar sus comentarios sobre cómo cantaban los cantantes. Entonces decían, mira, canta todo mormado, a sí está bostezando bien, le papalotea mucho la voz, le vibra. Y entonces empecé yo, de los comentarios de los cantantes de ópera, a ampliar mi observación acerca del canto, de tal manera que diseñé una herramienta que precisamente viene a ser la que ya les había mostrado sobre las 7 emisiones vocales, donde creo que están todas las emisiones. Ahí podemos analizar todas las voces habladas y cantadas, de tal manera que esa herramienta de 7 emisiones nos permite desde hacer doblajes hasta enseñar a cantar, enseñar a hablar, personificar, buscar caracterizaciones en el teatro. Ha sido algo que a mí me ha ayudado muchísimo, primero a entender mi situación vocal y a versatilizarla y hacer una especie de imitaciones. Es decir, los imitadores tienen una gran facilidad para hacer estas emisiones. Lo hacen intuitivamente, no lo tienen bien diseñado como una herramienta pedagógica. Yo, como siempre me ha gustado investigar la situación de la enseñanza, yo estoy en un permanente cómo se puede enseñar esto más rápido y más fácilmente sin perder calidad y precisión. Es que encontré esta herramienta y me ha funcionado muy bien con actores, me ha funcionado muy bien con mis alumnos de canto, con músicos, y bueno, pues ahí está la historia de cómo llega esta parte conmigo.